Bueno, pues ahora ya son casi el anochecer, las 8 de la tarde. Aquí estoy delante de la piscina de casa de mi hermana. Ahí está el chavalote, justo ahí en la ventana. Bueno, pues este es el inicio del vídeo, chaval. Del día de hoy, que estamos a 29 de septiembre, el 29, ¿no? Y lo que os quiero enseñar es que hoy lo he dedicado más que nada a ver a mis papás, a comprar los billetes de avión ya de regreso, que ya tenemos fecha, el 8 de septiembre. Hemos ido a arreglar papeleos de Alex. Hemos grabado un poquito en Barcelona, pero os voy a dejar lo primero de todo. Ayer vimos dos pueblos fantásticos aquí en la Costa Brava. Dos pueblos, digamos que versión antigua, porque mantienen el casco antiguo muy bonito. Un poquito paseo por la ronda esta, camino de ronda que le llaman, viendo alguna cala por ahí. Palamor, que nos despedimos. Y también os quiero poner en principio un pequeño vídeo de desarrollo de Santuario, ahí en Tulum. Departamentos de 1 a 2 recámaras y también estudios amueblados y equipados. Excelente desarrollo también por si queréis invertir en Tulum. Y aquí os dejo la intro y seguimos con el vídeo del día de hoy. Espero que os guste, muy variado, y también tenemos para aquí reportajes y vuelo de dron el día de hoy creo que no tenemos. Nos vemos, hasta luego y espero que os guste. Ahí os dejo la intro. Este desarrollo, que yo estoy encantado de poderlo compartir con vosotros, se llama Santuario. Está ubicado en Tulum, muy cerca de la Kukulcán, cerquísima, en una ubicación que ahora mismo están abriendo dos pasos peatonales. Aquí estoy con Joel. Joel, buenas tardes. ¿Qué tal? No ha podido venir ahora mismo Alan, tenía que haber venido, pero ha tenido que ir a atender a un cliente. Entonces, este desarrollo que vosotros estáis trabajando con este diseño tan bonito, con tanta naturaleza, va a costar de 4 etapas. Ahora vamos a hablar de la primera etapa, la que va a empezar la primera a construirse y la que es más económica por ese motivo. Así es la fase agua, en la cual, aparte de las amenidades que ya son tan famosas en nuestros desarrollos, como el rooftop con alberca infinity, restaurante bar, lo que son el spa, el gimnasio, aparte de estas amenidades, en la planta baja vamos a tener lo que son albercas simulando cenotes, fuentes de relajación, vamos a tener jacuzzi, aparte de que estamos implementando algo muy experiencial para lo que es el huésped y el propietario, como hieloterapia, vamos a tener muchas actividades como salidas a bucear en cenotes, también aprender nuevas cosas acerca del área, vamos a hacer como actividades para envolver al huésped, ¿no? Y conocer más acerca del entorno de este gran desarrollo. En esta primera fase, que se llama agua, vamos a tener una serie de amenidades referentes al agua precisamente. Se van a entregar cuando ya se entregue la fase, luego van a ir las siguientes fases, que serán aire, fuego y tierra, ¿no? Y tierra, sí. Cada una va a tener, o sea, por decir, lo interesante de Santuario, como dice Paco, va a ser desarrollado en estas 4 fases y va a ser unida por el Sendero del León. El Sendero del León es un paso elevado que no va a ser necesario que vayas en los pasillos, entonces va a ser algo muy sensorial, ¿no? En esta fase agua, pues vas a pasar sobre todas estas cascadas. Cuando pases a la fase, por decir, aire, vas a encontrar hamacas al aire libre. En la fase tierra vamos a encontrar jardines botánicos, estructuras con la piedra local. En el fuego tenemos implementados o he pensado poner cocinas al aire libre, lo que va a hacer que sea que invite a la gente a celebrar, ¿no? Este tipo de desarrollos en Tulum precisamente se está desarrollando este primer concepto de MNS, porque en Tulum el huésped del cliente pasa más tiempo en el desarrollo. Entonces les gusta hacer como este tipo de convivencia y pues lo estamos invitando a que experimente con sus sentidos, ¿no? Son estudios de unos 41 metros cuadrados aproximadamente, pero lo que os quería decir con esto es que es una hectárea de terreno lo que se va a edificar, pero de una hectárea creo que más de la mitad de la hectárea van a dedicarse a las amenidades. Así es. Donde todo lo vais a poder compartir. No solamente estás comprando tu departamento, sino que estás comprando esa forma de vida que te están ofreciendo aquí, que con poco que te hagas lo vas a pasar muy bien. Así es, el 70% del terreno va a ser para las amenidades del centro
Y vamos a estar súper cerca de la avenida Cuculcán, que es la avenida principal que te lleva a la playa. Y se están abriendo dos nuevas vialidades peatonales paralelos, que es la avenida 2 y 4 Sur, que va a ser más que nada para que bajes en bicicleta, ¿no? Muy para que experimentes este concepto de Tulum. Entonces me estás comentando que ya aparte de que tú te puedas desplazar por la Cuculcán al mar o a la zona hotelera en carro, pues muchos van a decir, no, yo me voy con mi bicicleta y en bicicleta van a tardar 10 minutos, 12, ¿no? En llegar. Así es, y para remarcar, en Menese Santuario se va a entregar una van de shuttle como amenidad. Esta van te va a llevar a la zona hotelera y también te va a llevar al centro. Y también vas a poder agendar con el concierge el pick-up desde el aeropuerto y viaje redondo. O sea, es una gran implementación. Bueno, pues estamos hablando de Tulum, acordaros, en Tulum hay muchos cambios en este último año pasado, como fue pues el aeropuerto que ya tenemos allí, el Tren Maya que están terminando de hacerlo, por allá también el Parque del Jaguar, otra gran novedad, van trabajando para dejarlo lo más turístico posible, pero sin perder la esencia de la zona, ¿no? Así es, grandes proyectos que van a ayudar a que monetices tu inversión, ¿no? Eso es atractivo para el turismo y pues este lugar de auge y el boom turístico está con todo, ¿no? Aparte de los festivales internacionales que estamos recibiendo anualmente en este lugar, próximamente está por venir Deepak Chopra, no sé si lo conocen, va en el Festival Zen, es muy espiritual Tulum en realidad. ¿Los conoces los que está hablando? Porque yo no, pero bueno, serán espectaculares. ¿Festival Zen y qué más? Deepak Chopra. No los conozco. ¿No? Pero son eventos Se les voy a pasar. ¿no? Sí, hay turismo internacional holístico en este lugar y precisamente por ese tema estamos haciendo este tipo de experiencias en nuestros desarrollos, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer ya de por sí lo que es el desarrollo, ya conocemos lo que es la zona donde nos vamos a mover, que es Tulum, en dónde está la ubicación. Ahora nos vamos a mover un poquito en conocer el desarrollo, a ver qué es lo que nos ofrece la empresa. Esta otra visión, esto ya sería un departamento, mira, esta es otra parte de la fachada. Aquí tenemos ya la visión de cómo quedaría el departamento, el estudio. Porque la puerta de entrada la tenemos por aquí, normalmente tenemos el baño al lado, estaría el baño, la cocina completa, todo esto te lo entregan sin lo que es decorar, amueblado y equipado. Esto se podría decir que es de una recámara privada, entre comillas, ¿no? Porque está abierto. Así es. ¿Qué tipo de departamento nos vamos a encontrar que tenemos en Santuario? Para empezar, tenemos 94 unidades en este desarrollo, en el cual en nuestra fase que es de preventa tenemos la oportunidad de personalizarlo como te guste más, que ya sea one bedroom, two bedroom lock-off, two estudios lock-off, dos estudios, penthouse, con alberca privada. Tenemos la oportunidad, es el momento indicado, de hacer tu apartado con $5,000 y escoger ahorita una gran inversión en una gran ubicación en Tulum. Bueno, en pocas palabras nos ha dicho aquí que esos departamentos los podemos poner a nuestro gusto también, no solamente que te entreguen un estudio, ¿no? Si tú quieres tener un departamento de 2 recámaras se puede hacer, los penthouse se pueden hacer también de 2 recámaras, si no estudio penthouse. Aquí tengo también a Julio que nos va a acompañar, Marcelo. Hola, hola. Qué bueno, jefes de aquí de la empresa. Sí, muchas gracias. Bueno, Julio, ¿qué me puedes aportar de Santuario? Porque yo le tengo mucha fe a este desarrollo que tenemos en Tulum, porque no solamente es un edificio, es algo más. Claro, no, como bien dices, no nada más es un modelo de inversión, sino es un modelo, es un desarrollo que representa la esencia de Tulum. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer es trasladar toda la belleza de Tulum en el desarrollo, ¿no? Y es por eso que está enfocado en 3 pilares fundamentales, que es conexión con la naturaleza, el lujo y confort que nos caracteriza, porque la sustentabilidad y la conexión con la naturaleza no tienen por qué estar peleado con el lujo. Y otro pilar fundamental es la sostenibilidad, ¿no? Que viene paneles solares, eficiencia energética, plantas de tratamiento de agua. Todo eso no habíamos hablado, es algo que tenemos que comentar. Qué bueno que el tema de sostenibilidad lo estás comentando. Exactamente, y es un proyecto que lo que busca es generar un impacto menor en el medio ambiente, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver un poquito más algún render, a ver si hay en ese tipo de render que vamos a ver ahora. Marcelo nos apoya, por ejemplo. Aquí estamos en la fase agua, pero esto es lo que estamos viendo, es que es el lobby. El lobby parece de doble altura, ¿no? No sé cómo explicarlo, Marcelo. Cuéntame un poquito. Tenemos lo que es un doble altura, con muchos materiales que son de larga duración y asimismo hermosas cascadas
De hecho, lo que es el Sendero de León, que yo creo que ya lo habían hablado, Sí. cruza por aquí mismo, por el Ah. lobby. Ok. Ese Sendero del León va a cruzar todo el edificio, las 4 fases. Todo el edificio. Así que cualquiera que compre en la fase agua, por ejemplo, podrá disfrutar de las amenidades que hay en la fase fuego, por ejemplo, fase Correcto. tierra o fase aire, ¿no? Sí, seguramente ya te lo comentaron, pero tenemos 7.500 metros cuadrados de puras amenidades. Muchos metros cuadrados. Qué bueno que lo habéis hecho así, porque no solamente estás metido en tu departamento, sino que todo lo que te rodea ya te está invitando a que no te vayas de allí, porque vas a disfrutar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Correcto. Fijaros qué bonito. Sí, no, a mí me encanta cuando hacéis un desarrollo así, que Sí. hay tanta naturaleza delante tuyo, pues de por sí ya me relaja. Si luego encima tenemos cafetería, tenemos restaurante, que lo vamos a tener, ¿a que sí? Ah, sí. Allí Cada dentro. rooftop habrá un área para bar and grill y su alberca Infinity. Exactamente. Entonces, que yo pueda desayunar si quiero a nivel de restauración o puedo desayunar en mi departamento y bajarme mi desayuno si quiero cerca de la piscina a pasar la mañana ahí o trabajar con mi ordenador, con mi wifi, con mi internet, porque hoy en día mucha gente trabaja así, Ah, ya sí. lo sabéis. Así es. Está espectacular, oye. Todo esto que estamos viendo en los renders, siempre yo hablaba con Alan que lo que presentamos aquí en la preventa, luego lo mejoran en la entrega, ¿es correcto? Se supera cada uno. De hecho, tenemos varias comparativas de render de su realidad y la realidad pasa sobre mucho. Yo estoy encantado con lo que estoy viendo. Por aquí se ve el paso del, El Sendero de El León. Sendero del del León. Sendero del León, sí, exactamente, que da aquí la vuelta. Hay otro que también tiene un jacuzzi aquí en medio. Ujú. Y bueno, pues... Vamos a seguir viendo otro render, a ver qué tal. Sí. Este es otro del departamento, otra visión, pero este es un penthouse, porque un ya veis penthouse. la subida a la segunda planta. Y Ah, como sí. puedes ver, aquí ya cambia la distribución de la unidad. Sí. Ya tiene lo que es el sofá cama pegado a lo que es el ventanal con la terraza, porque así los espacios de convivencia se abren. Y lo que es la cama, más cercano a la entrada. Pues mira qué bien. Son otro concepto y con unos ventanales bastante amplios. Medidas aproximadas de 41 metros, más o menos. 41, 42 metros Ujú. en la parte inferior, más siendo este un penthouse, su parte privativa de 42 metros arriba. Pero que están abiertos a dejar del departamento como vosotros lo sintáis que lo queréis. Esta es la parte del roof de arriba, de la parte de arriba. Y como veis, párate un momento, Joel. Como veis, en la parte de arriba también respetáis mucha naturaleza, palmeras grandes, espectacular, camastros bonitos, camas belinesas, área de bar. Yo que estoy impresionado con lo que estoy viendo, ¿eh? Sus palmeras. Ajá, y pues la piscina, ya veis qué tamaño tiene la piscina. Y desde ahí arriba vamos a tener vistas a la selva, ¿no? Correcto. De hecho, se alcanza a ver el mar, pero bueno, como todos sabemos... Un en hilito, Tulum, ahí en un Tulum. hilito, ¿no? Pero fíjate, hay un dato curioso de las albercas que no son tratadas con químicos, Ujú. ni con cloro, ni bromo, ni nada por el estilo, sino son tratadas con una dosificación de sal. Ok, Entonces va a ser buenísimo para la piel. pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver el otro render por ahí, Joel. Joel, cuéntame un poquito de lo que ves aquí, lo que estábamos hablando, ¿no? La selva. Sí, la vista al mar verde, que es hermoso aquí en Tulum, ¿no? Es parte de lo que el turista, el huésped, llega buscando, la conexión con la naturaleza. Y pues con este tipo de alberca, mira, nada más, tipo Tulum, que está muy de moda, ajá, y muy selvático, pues vamos a hacer que el entorno haga clic instantáneamente, ¿no? Pues ya ves que está enfocado en el atardecer, despedir el día ahí arriba, es una maravilla. Julio, a ver este render, ¿qué te dice a ti? Me voy a acercar a ti para que se te oiga, porque si no se te oye. No, Es- pues para mí este es de los renders más bonitos, ya que literalmente es una imagen completa de todo el jardín central. Como puedes ver, este representa mucho la fase agua, son Ah, ok. jacuzzis. Tenemos una cascada, pero también no podemos dejar de lado el león, que nos caracteriza, Qué bueno. representando al sendero de león también. Sí, ahí lo tenéis. Tenemos las áreas de relajación, como áreas lounge y todo, y obviamente sin dejar de lado toda la conexión con la naturaleza que es indispensable en este proyecto. Está espectacular, y eso que estamos viendo, la fase agua. Cuando si estuviera completo lo que estuviéramos enseñando, Increíble. les podemos decir que estamos en la primera fase, ya les recordé. La primera fase siempre es la más económica dentro de las 4 fases. Claro. Pues la plusvalía que van a tener luego cuando se termine de entregar el desarrollo va a ser tremendo. Claro, de hecho algo que tiene muy interesante este proyecto es que tiene doble plusvalía, como bien mencionas, o sea, Mm. lo que van a ganar por la construcción de su fase
y de ahí lo que van a ir ganando cada que se vaya entregando una nueva fase. Exactamente. Entonces van a tener una plusvalía muy, muy interesante. Y no le va a molestar para nada convivir con la obra hasta que se termine, porque estará separado de una manera inteligente. Exacto, ¿no? Y sobre todo, además de estar separado, el calendario de construcción nos permite entregar una de las fases sin tener que hacer tanto ruido en la otra. O sea, la idea es de que cuando entreguemos la fase 1, en la última fase ya esté levantado el edificio, esté tal vez en la parte de acabados. ¿Para cuándo se va a hacer la entrega, Joel? 2026, en noviembre. No, bueno, esa es la primera fase. Es la primera Y, fase. y Ajá. todo terminado, 2028 creo, ¿no? Por ahí. Promedio, Ujú. Qué bueno. Pues vamos a seguir viendo otros renders, ¿qué te parece? Más del Sendero de León. Oye, qué buenos renders tenéis en este desarrollo, ¿eh? Vamos a ver otro más. Créeme que van a quedar súper padre. Tenemos Swim Up también. Ahorita ya fueron los primeros en volar. Ajá, ¿sí? las unidades SwimUp. Pues imagínate con todas estas amenidades, todas las personas querían estar justamente Delante de la piscina. Así es. Saliendo de su departamento con tu camastro tipo hamaca y asiento igual. Está espectacular. Pero Pero todavía tenemos buena sí, disponibilidad. todavía tenemos buena disponibilidad, precios muy buenos y la ubicación de, como te decíamos, de Santuario es excelente. Aparte de que se están abriendo ya en este momento nuevas vías de acceso y peatonales en Tulum. Eso es lo que hemos hablado hace un ratito. Pero con respecto al inventario, pues siempre vamos a tener como para lo que el cliente quiera, ¿no? Tanto Sí. vistas externas para los que quieren como más tranquilidad y vistas internas para los que quieren ya una vista asegurada, ¿no? Eso es lo importante, que estamos todavía en una etapa, como estamos en la primera etapa, que todavía podemos elegir dentro del mejor precio la disponibilidad que tenemos en este momento. Vamos a ver otro. Aquí son todos los renders. Estos son todos los renders. Vamos Sí. a ver uno de los renders donde nos habla de amenidades que podemos enseñarles de agua. Y luego si tienes otro donde ponga el total de las amenidades que va a tener, ¿por qué motivo? Porque es que este va a ser espectacular. Yo no sé cómo hacen tantas amenidades. ¿Cuántas amenidades tienen pensado Son hacer? más de 50 en total. Más de 50, ¿no? En este vídeo yo creo que vamos a hablar de 10, 15 Más o menos. y en interrogantes con las otras 50 les podemos hablar qué está De previsto. fogatas y espacios abiertos para la fase de aire. Cada una de las amenidades conceptualizada en su elemento, ¿no? Yo este desarrollo no lo vendería como un desarrollo inmobiliario simple, porque inmobiliario simple, por ejemplo, tú vas a Tulum y te ofrecen un estudio de 40 metros, por decir algo, entre comillas, en un precio inferior a lo que te estamos ofreciendo aquí y tú haces la comparativa mentalmente de que estoy en Tulum y me están ofreciendo menos dinero para comprar, invertir, pero no te das cuenta de todo lo que te está ofreciendo este desarrollo con todo lo que tienes ahí para disfrutar. Quiere decir, tú tienes tu departamento donde duermes, donde llegas, pero no solamente tienes eso. Todas esas amenidades es un plus muy importante de dinero que tú estás aportando a tu forma para rentar y para vivir. Esa comodidad hay que pagarla. No es lo mismo comprar un coche baratito que te lleva al mismo sitio con tu aire acondicionado que un cochazo de marca. Pues es algo así, esa es la impresión que os quería dar, Claro, ¿no? sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, nosotros, como bien sabes, siempre que vamos haciendo algo nuevo, siempre es con estudios previos, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos hemos revisado en plataformas como por ejemplo AirDNA, que son plataformas que miden rentabilidad y ocupación de proyectos. Y resulta que en Tulum los proyectos que más se rentan, los que mayor rentabilidad generan, son este tipo de proyectos conceptuales. Como bien dijiste, no solamente que sea la recámara con la alberca, sino que ya sea una experiencia completa, para que no tengas que salir del edificio. Vamos a verlo, rincones de santuario. Vamos a ver, los rincones estos son de la fase agua, ¿no? Los que estamos viendo ahora. Sí, aquí podemos ver todas las amenidades que siempre, sí o sí, Menese tiene en sus desarrollos. Gimnasio, restaurante, alberca infinity. Los cuerpos de agua sí solamente vienen en santuario, pero las áreas de snack bar, lobby con recepción, área lounge. Vamos a tener, en santuario vamos a tener renta de scooter y bicicletas. El asoleadero, bar con piscina, el spot de Instagram. Y va a ser muy verde, ¿no? Y las experiencias elementales que te comentábamos. Ajá, spa con tratamiento de hidroterapia, cascadas terapéuticas, jacuzzi, hieloterapia. Y esto va a estar precisamente con un concierge
el cual te va a agendar todas estas actividades, ¿no? Y cosas extras como actividades al aire libre y acuáticas, actividades recreativas y excursiones. Lo que te comentaba del santuario Shuttle, ¿no? Es la camioneta que estamos entregando como amenidad. Y dos camionetas que estamos entregando como amenidades. Y te van a llevar ya sea tanto a la zona hotelera o al centro. Y también podrás agendar con el concierge tu pick-up en el aeropuerto y que te regresen también. Vamos a tener chef privado con catas con sommelier y cenas temáticas, porque ya ves que el aniversario o el cumpleaños que quieras celebrar, ellos te lo van a organizar para que sea un evento inolvidable. Eventos de aquayoga y eventos y reuniones. Vas a poder aquí celebrar pues tu cumpleaños e invitar a tus amigos. Yo me quedo calladito porque estoy disfrutando de lo que estáis contando. Servicios y experiencias adicionales, vamos a ver qué más. Tenemos el entrenador personal y clase fitness que vas a poder agendar, masajes y servicios de spa. Vamos a tener limpieza y lavandería. Tenemos el programa de fidelización de clientes y huéspedes de Menese. Aquí con esta tarjeta, aquí es Julio, aquí lo tenemos en vivo. Porque él también tiene su tarjeta Menese, donde vas a tener grandes descuentos en infinidad de beach clubs, restaurantes. Yo le tengo que decir que me la tienen que dar también la tarjeta, a ver cuándo me la dais. ¿Eh? Ahorita lo arreglamos. No, a ver si me la dan, por favor. Y como te decía, vamos a tener un programa de actividades comunitarias. Vamos a también, como es un lugar donde estamos cuidando mucho el paso sobre este hermoso lugar, vamos a hacer este tipo de programas para aportar algo a la sociedad, ¿no? Vamos a invitar a los huéspedes en esto. Y pues vamos a tener tecnología y conectividad en todas nuestras áreas. Para, como decías, los que trabajan desde casa, pues que en cualquier lugar del desarrollo tengan conectividad, que es muy importante hoy en día. Y luego servicios y experiencias adicionales. Aún tenemos más, increíble. Así es. Todo esto estamos desarrollando una aplicación móvil que vas a descargar en tu celular y vas a poder pedir todo esto, ¿no? Lo que va a ser tu personal shopper, vas a poder pedir comida en el restaurante. Claro, como son cuartos inteligentes, vas a controlar todo tu smart home ahí. También vas a poder organizar lo que son salidas a campo de golf o deportes que quieras realizar. Y todas nuestras amenidades son pet friendly. Dile que incluso tenemos hasta las carriolas para perros. Ah, ¿sí? Sí. Y menú para perros. ¿También? Sí. Yo estoy sorprendido. Estáis ahí trabajando la mente a ver qué más le podéis ofrecer, ¿no? Al que vaya a invertir aquí. No, la verdad es que nuestro director es su bebé lo está haciendo crecer cada vez más. Sí, es que lo que estáis ahora ofreciendo aquí en Santuario es algo, digamos, es un plus por encima de lo que estáis ofreciendo hasta ahora. Es que fíjate que hay algo importante. Tulum ahora es una joya, ¿no? A nivel mundial. Entonces tenemos que darle un desarrollo que pues, esté al mismo nivel, ¿no? Claro. Vamos a seguir, a ver qué más vemos por ahí, un poquito. Pues aquí ya tenemos más de los renders. Sí, esta es la parte del lobby que era de doble altura, con otra visión, eso ya solo. Vamos a ver lo que es la disponibilidad, precios, cómo podrías hacer un apartado, si te ha gustado este concepto, pero antes me estaba comentando aquí, Marcelo, que las dos paneles que va a disponer el edificio para los huéspedes o para los propietarios, una está dedicada a llevarlos al mar y al centro de Tulum, ¿es así? Así es. Vamos a donar 2 camionetas, nosotros como Menese al Desarrollo, van a ser los dueños, los clientes que estén ahí, que hayan comprado, invertido. Una de ellas va a ir a la playa y la otra va a ir a lo que es el centro. Van a tener su horario, entonces la gente ya sabe que si quiere ir a la playa, pues va a ir a tal hora y regresa a tal hora, ¿no? Ya la otra, que si quieren algún viaje al aeropuerto o alguna excursión, bueno, eso ya el concierge, oye, en la aplicación lo pueden agendar y es una transportación privada. Pero la transportación privada sí se paga y la que te lleva al aeropuerto, no, la que te lleva a la playa y al centro, esa es en los mismos gastos de mantenimiento. Está incluido dentro de lo que es el mantenimiento. Ok. Y eso es un super plus, Paco, porque en Tulum moverte en taxi es muy caro. Sí. O sea, de donde esté el desarrollo, normalmente te vas a la playa y te cuesta 500 pesos de ida, otros 500 pesos de ida. Entonces, que tengas un transporte gratis tanto al centro como a la playa,
le va a generar muchísimos ahorros a los huéspedes. Claro. Y eso va a ser también una experiencia que al final te posiciona a ti como las primeras opciones cuando la gente quiera rentar. Y si la gente se ha rentado un auto, allí hay aparcamiento donde dejar los autos. ¿Hay bastantes aparcamientos? Sí, todo alrededor de lo que es el desarrollo va a ser estacionamiento. Qué bueno. Pues ahora sí, ahora nos vamos ya, ya aclarado ese tema, nos vamos a la parte en donde están disponibilidad y precios actuales de ahora. Estamos en este momento, yo cuando vaya a subir el vídeo seguramente va a ser en unos días que estoy en Barcelona, pero nada, va a haber 4 o 5 días de diferencia. Vamos a conocerlo, estamos a 18 de agosto en este momento. 19, ¿no? Siempre me pierdo con los días. Vamos a verlo, venga. Pues mira, El aquí inventario. tenemos el inventario. Esta es la parte de abajo, Así de la es. planta baja, y esto es lo que me decía, que todas las Subimop son las primeras que se han vendido. Así es la planta baja. Aquí podemos ver todas las amenidades del centro y pues claro, las FIMOPs que ya se apartaron. Tenemos de 2 recámaras, una recámara, pero también tenemos la opción de todavía de personalizarlos, como te dije. Aquí en esta parte, ¿qué es lo que hay? Que no son departamentos. Esta área es lo que es el Es Se me un fue. área de renta de scooter y bicicletas. Esta de aquí, ¿que sí? Es el de abajo, el del medio es un mercado orgánico y el Ese. de arriba es una cafetería. Correcto. Ok, eso lo tenemos en la entrada, porque la entrada la tenemos por aquí del lobby, ¿no? Por esta parte. Así es. Así es, y puedes ver aquí el área de estacionamiento. Ok, aquí Esa es tenemos. la calle ya pavimentada. Entonces entramos aquí por el lobby y ya tenemos estos departamentos por aquí, en la planta baja, que dan al exterior, estos de acá, y estos que dan al interior de la piscina, que están ya vendidos. Acordaros, en rojo ya están vendidos, en blanco están disponibles y en amarillo, si sale alguno, está apartado. Espérate un momento, aquí en la planta baja los precios van desde los $202.000, como lo estáis viendo, a los de 2 recámaras de $354.000 de 82 metros y los de una recámara Sí. de 41 metros. Esos de una recámara también pueden ser estudios. Ajá. Y el precio sería $182.000. Ok, valdría un poco para abajo porque el de una recámara tenemos que hacer un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, con las paredes, tiene más equipamiento, como lo que son 2 aires acondicionados. Ok, Y bueno, entonces este podría pasar, si te interesa, en vez de $202.000, que tiene una recámara privada, a 180 y $182.000. $20.000 menos. Fíjate que este está bien padre, porque aquí tienes una cascada junto. Entonces imagínate tomar las fotos desde aquí a acá a tu unidad y teniendo ese extra que es la cascada junto, va a quedar padrísimo para poder promover en redes sociales. Y acordaros, estáis a tiempo para que os podáis ahorrar $20.000. Se entregan amueblados y equipados, que no lo olviden. Así es, ya con $5.000 puedes hacer tu apartado y llevarte el que más te guste. Y con Smart Room. Vamos a conocer la siguiente nivel. Tenemos en total, ¿cuántos niveles? Tenemos 3 niveles más el rooftop. Ok. En este segundo nivel, todos los que dan a la piscina, menos este de 2 recámaras, ya están apartados o vendidos, ¿no? Sí, sí, el rojo ya está vendido, este está apartado y estos son los disponibles, los que vemos. Y estos de completamente. aquí dan hacia lo que es, Sí, es la vista calle. externa. Vista Exactamente. externa. Muy bien, pues aquí tenemos disponibilidad todavía de una recámara. Ya hay alguno más bajo de precio también. 185.000, 360.000 los de 2 recámaras, 364.000 este otro que da hacia la piscina. Y bueno, pues los precios se mantienen. Vamos a seguir en el siguiente nivel. Acordaros que aquí en este tipo de desarrollo, según va subiendo el nivel, van subiendo los precios. ¿Es correcto eso, Marcelo? Es correcto. Bueno, pues estamos ya en el, digamos, segundo o tercer nivel, como lo queráis ver. También tenemos aquí disponibilidad de 2 recámaras. De 2 recámaras también por aquí, 2 recámaras por esta zona. Aquí ya tenemos de $190.000 tipo estudio. De una recámara los tenemos en 210.000. Otro de 2 recámaras 370. Depende de donde esté la ubicación, vale un poquito más caro o un poquito más barato. Ya lo estáis viendo. Si da la piscina principal un poquito más caro. Y bueno, todavía queda disponibilidad para elegir. Vamos al otro nivel. El tercer nivel ya, ¿no? Así es. Aquí tenemos ya los penthouse también. Estoy mirando si queda alguno que no sea penthouse.
Y yo creo que son estos de aquí, ¿no? Sí. Sí. Exactamente, Porque estos. esos dan justamente abajo de la alberca. Ok, Entonces, estos de aquí. ujú. Y estos de aquí, que no se puede poner para arriba un penthouse, pues están en 215.000, de 2 recámaras 380 y 215.000 aquí igual. Todo lo demás, al ser penthouse, van desde los 322.000 o 320.000 dólares, que son estos de acá, todos de 80 metros, a excepción de los que son de 2 recámaras. Sí. Que son $200,000 de diferencia. Exactamente. Ahora, por ejemplo, estos que mencionabas, que son los de vista frontal, tienen una vista padrísima a lo que es el amanecer. Ok. Porque acá sale el sol Y se oculta por aquella y se parte. oculta por acá. Este, por ejemplo, penthouse de 2 recámaras, si nos vamos al siguiente nivel, Que es 164 metros cuadrados. tienes una alberca infinity bastante amplia Y mirando a lo que son las amenidades, ¿no? y el atardecer atrás de ellas. Ok. Se ve precioso. Pues esta es la fase agua. No nos vamos a extender a ver otra fase, porque las demás fases van a ir saliendo a la venta según vayamos con las ventas de este desarrollo, ¿no? Así es. Así que si ustedes quieren el mejor precio, es ahorita. Ok, pues ya lo sabéis. Estáis invirtiendo no solamente en un desarrollo inmobiliario, estáis invirtiendo en qué, en un concepto de Tulum, ¿no? Un concepto único en Tulum. Qué bueno. Pues aquí nos despedimos del santuario. Espero que os haya gustado, Joel. Muchas gracias por echarme una Con mano gusto, Paco. y darlo a Bienvenidos. conocer. Antes de decir adiós, Ah. me gustaría entregarte lo que es tu Menezes Rewards. ¿Esto se lo entregáis a quién exactamente, para que lo sepan? ¿Me lo estáis entregando? A los inversionistas. Exactamente, porque yo aparte de ser vendedor también he comprado 2 meneses aquí, Es ¿no? correcto. Y tu número es el 122. Ok, Y si tú escaneas este código QR, te va a mandar a lo que es una página donde tenemos todos los descuentos con beach club, restaurantes, hasta Cirque du Soleil. qué bueno. Así que aquí me dais también esta hojita para que yo sepa manipularlo o manejarlo, como se tenga que decir. Y esta tarjeta la voy a cuidar con mucho cariño. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo. Un placer. Igualmente. Hasta luego, Julio. Gracias por cooperar. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are. Bienvenidos a Tulum, uno de los destinos más hermosos de México. Hoy, les presentamos una oportunidad única para adquirir su propio pedacito de paraíso. Nuestros departamentos de lujo están diseñados para brindarles comodidad, elegancia y un estilo de vida excepcional en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. En nuestro edificio, podrá disfrutar de una amplia gama de comodidades de alta calidad, incluyendo una impresionante piscina, un gimnasio completamente equipado y una azotea privada para tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Nuestros apartamentos son luminosos y con un diseño moderno que combina perfectamente con la belleza natural de Tulum. Cada uno de nuestros departamentos está diseñado para ofrecer una experiencia de vida verdaderamente única, con amplias vistas panorámicas de la naturaleza circundante. Además, están equipados con las mejores comodidades modernas. Pero no solo estamos ofreciendo un hogar de ensueño, también estamos brindando una excelente inversión. Tulum es una de las zonas de mayor crecimiento y rentabilidad en México, lo que significa que su propiedad no solo le brindará una experiencia de vida increíble, sino también un excelente retorno de inversión en el futuro. Por eso, te invitamos a dar el siguiente paso y convertirte en el dueño de una propiedad excepcional en Tulum. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte en cada paso del camino, desde el proceso de compra hasta la entrega de las llaves y la decoración de tu nuevo hogar. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir una propiedad de ensueño en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Contáctanos hoy al teléfono que aparece en pantalla para obtener más información y comenzar tu nueva vida en Tulum. Bueno, pues esto es el camino de Ronda, que es un camino que es de norte a sur de la parte esta de la costa, en la Costa Brava. Va desde Blanes hasta Portbou
quiere decir de la primera población hasta la última que da en la frontera de Francia. Todos los vais a recorrer si queréis por estos caminos y vais a encontrar lugares paradisíacos como los que estamos viendo ahora al atardecer. Y aquí quiero empezar la grabación porque primero vamos a ir a Pera Tallada, que es una población que prácticamente nos sumergimos en el siglo XVI, XVII, por ahí. Es una pequeña población. Luego nos vamos a Pals, a Casco Antiguo, y más o menos parecido, nos tomamos el café allí. Y luego nos hemos venido por aquí a pasear, a ver varias playas cercanas por aquí. Y despedimos el día de hoy. Pero fijaros qué subida tenemos para volver al carro. Hola Adriana. Así que esta es la intro y seguimos grabando. Pues 27 de agosto, ya son las 5 y pico de la tarde. Mira, Pera Tallada. Ahí nos vamos a esa población que en castellano sería Pera Cortada. Suena un poco raro, pero así se llama la población que nos vamos a dirigir ahora. Ahí vamos a ver si tomamos un café. Ya son las... ¿qué hora es? ¿De la tarde? 5. Las 5 de la tarde. Estamos por el norte de Gerona, que es la provincia al norte de Barcelona, muy pegada a Francia. Y aquí hay pueblos muy bonitos. Y uno de los pueblos más bonitos que vamos a ver es Pera Tallada, ¿no? Sí. ¿El motivo? El motivo porque se conserva la estructura medieval que había en esa época. Ok, pues vamos a verlos y lo conocemos y vamos a disfrutarlo. De la mujer. ¿Ves que el Espérate, castillo? ese castillo es el pecho de la mujer, ¿eh? Sí. Eso lo conocen como la dama durmiente. Exacto, desde Bagú lo veremos lo que es la figura de una mujer estirada. Bueno, luego más tarde vamos a ver si le enfocamos esa montaña porque representa como una mujer que está durmiendo, ¿no? La siesta, en pocas palabras. Aquí nos vamos a desplazar a la población que se llama Pera Tallada, como lo repito de nuevo. Aquí todas las poblaciones están prácticamente en catalán porque esto pertenece a Cataluña, aunque estamos en España. Es una de las regiones que tiene su idioma propio y que lo defienden lo mejor posible. Sale del latín. Y bueno, pues la carretera está muy bien, esa es otra ventaja. Puedes circular a gusto por aquí sin ningún sobresalto. Y esto es campo de arroz. ¿Este de arroz? Sí. Anda, mira. Que hacen su propio arroz. Oye, pues el arroz necesita mucha agua. Yo creo que aquí han hecho canales y... Sí. Exactamente, ¿no? Han hecho canales y dejan que se empantane un poco y ahí el arroz pues tiene todo lo que necesita. Bueno. Bajo la carretera tenemos un canal precisamente que es lo que riega al arroz. Todo esto son plantaciones de arroz. Mira, aquí abajo lo tenemos. Sí, contrátame, por favor. Mira, el pecho de la mujer. Ahí se ve el pecho de la mujer tumbada y bueno, y yo creo que tiene hasta barriga y todo, ¿eh? Sí. Está la embarazada de estos años. Sí. El quecho, cuando pusieron el castillo, desde Bagú veremos toda la figura, toda la montaña. Y representa que es la dama durmiente y justamente lo que es el pecho, como el castillo hace, como el pezón del pecho de la mujer. ¿Vale? Ahora mismo no lo estás viendo, pero cuando la veas, verás como habéis dicho un pájaro, lo que sea, cada uno verá lo que... Exactamente, Pero la mayoría de gente ve es una mujer tumbada, ¿no? Es una mujer tumbada porque el castillo hace como que es el seno, ¿cómo has dicho antes? El agua. El cenote de la mujer. Bueno, mira, aquí tenemos un campo de girasoles. Mira qué bonito el campo de girasoles, Adriana. Bueno, mira, porque llegáis ya a final de verano, pero estos están altos y amarillos para hacer una foto de Instagram. Y ahora están, normalmente se giran hacia el sol, ahora estaban como de espaldas, un poco. Pero bueno. Hay árboles ahora. Espera, vamos a ir. No pasa nada. Estoy grabando, es que quería hacerle una foto a este pueblo. Vale, ya me ha pillado, ¿eh? Es que estamos viendo de hacerle una foto a este pueblecito que tenemos por aquí. Yo lo veo que se mantiene sin ninguna renovación, me refiero que las casas son las mismas, con el mismo tipo de empedrado, mismo tipo de techo de hace 200 años, cosas así. Y eso me gusta mucho en los pueblos, a mí me gusta mucho que sea así. Es pequeñito. Es muy rural, no Exactamente, aquí permiten mira la iglesia como se ve, ¿eh? Y, bueno, tenemos dos iglesias, esta de la izquierda, fíjate que es pequeño, y esta de la derecha aquí. No, pero aparcamos. Aquí Aaron me quiso dejar aquí al lado del pueblecito para que veáis pues
cómo se construía antes, que era piedra superpuesta. Y aquí tiene como de vigilante arriba, pero es una iglesia, pues tiene sus campanas. Y esta es la zona de aparcamientos. Pero bueno, hasta aquí llego. Esto es lo que voy a grabar del pueblecito. Para que vean la importancia de este pueblo, aquí tenéis que paran los autocares en esta zona y los coches en esta. Esta es la parte de aparcamientos. Y luego se van a visitar el pueblo andando. Y ahí lo recorren. Es que es un pueblo que ya no ha evolucionado más. Es raro ver una casa nueva como esta de aquí atrás. Muy raro. Y ahí están con sus banderitas antiguas, con todo. Bueno, nos vamos para tomar el café. Qué bueno. Pues otra vez volvemos a la carretera y nos vamos ahí a la pera tallada, como se suele No, estaba el decir. cartel. Que después de aquí está a 8 kilómetros. Bueno, pues estamos entrando en esta población. Aquí vamos a visitarla un poquito, a ver una cafetería. Y como veis está muy bien cuidada, muy bien cuidada. Y como veis la calle está hecha así para que los vehículos no corran mucho. Aquí hay una especie de riachuelo que no tiene agua ahora, pero cuando es época de lluvias, pues todo esto representa que por ahí va circulando el agua. Y vamos a la zona de aparcamientos, porque aquí no puedes dejar el coche donde quieres. Y aquí en la zona de aparcamientos se paga un dinerito, tienes tu baño y estás a gusto y tranquilo. No, después, porque ya nos viene de paso. A vermutería, para tomar el vermú de la mañana, para que veas. Qué bueno. Vamos a entrar aquí y va a parecer que entramos en otra época, Y ahí vais a ver las calles como eran antes, sin asfalto. Bueno, esta era una de los bares para tomar el vermú, que el vermú se toma al mediodía antes de comer. Y fijaros cómo es por dentro, qué bonito, El chaval aprovecha para hacer buenas fotos. Cuando veas un lugar nos haces una fotillo, ¿vale? Espectaculares las paredes. Y aparte ahora la luz solar es ideal para grabar también, se ve espectacular. Mira aquí, me voy a acercar. Ay, qué bonito se ve. Esto es una fonda, la casa de fonda, es como una especie de hotel antiguo. Y aquí tenemos una plaza, fijaros los arcos estos, pero voy a pasar un momento a la plaza. Plaza de Les Voltes, creo que pone. Está espectacular esta población, fijaros ahí. Las enredaderas en las paredes me encantan también. Esas plantas por ahí. Y lo bien cuidado que está todo. Todo limpio. Aquí es raro que veas basura que te tienen al suelo la gente. Pues esto ahora mismo es un restaurante y también un hostal. Esta es la parte de las bóvedas. Esta bóveda es clásica catalana. Estos muros parecen hechos de la época de los romanos. La forma que tiene es de los romanos prácticamente. Eso es piedra antigua todo. Y fíjate esta callecilla que estrecha está. ¿Quieres que te haga una foto ahí? No. Bueno, espectacular, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Les Voltes, la tiendecita de recuerdos de aquí. Tampoco, digo que la mande. Cuando vengas me dices, voy a... Muy bonito, fíjate cómo eran antes las calles por acá. No ha sido, pero no pongas esa cara, es bonito. Yo no he ido, pero... El tema de las tejas y cómo hacer el camino a las tejas para caer por aquí el agua. Las paredes con sus enredaderas. Oye, ¿esa es la mallorquina, no? ¿La mallorquina? Sí, esa es la que... Están mirando el tipo de alpargatas o zapatillas o como llamarle, de verano. Casi quedas como el Juani de Barcelona. Están mirando esta porque estas están en Menorca. Estas son típicas de Menorca, menorquinas. A mí me gustaría eso. Escucha, mira el otro. Yo voy a quitarlo, pero bueno. Va mirado para defender a Pues, mira las hormigas que tenemos aquí. ¿Está picado? Ahí pican esas hormigas.
Pero hoy te he visto, te he dicho. Chaval, luego te pasas por la plaza más tarde, que hay ahí. Vale. Está vamos muy a pasar bonito el todos, pueblo, ¿no? A la ¿eh? plaza. ¿Eh? ¿Vamos a pasar todos a la plaza? Luego, cuando volvamos hacia el coche. Vale. Oye, qué espectacular esas plantas ahí en medio, ¿eh? ¿Verdad que sí? Una de las comidas típicas de aquí, del norte de Gerona, es esto, los fuet. Oye, huele que alimenta, ¿eh? Huele divino. Bueno, vamos a seguir paseando. Pero huele muy bien, ¿eh? Es que me entran ganas de parar la cámara solamente para hacer fotos, ¿eh? Vengas ahora. Es que el Fíjate, fuet a mí me otra encanta. tienda de ropa y alpargatas. Sí, por está ahí. muy bueno el fuet. Aquí también tenemos otra. Eso es adaptable. Bueno, cuéntame algo del pueblo, va. ¿De qué época tenemos este pueblo? Vete a Ven saber. aquí, Sergio, vamos a aplicarle. Este pueblo durante muchos años estuvo abandonado. ¿Sí? Pero como se puso de moda, la gente empezó a comprar y reedificar y modificar. Y ahora mantiene el estilo medieval de la Costa Brava, todas estas calles. Y es súper bonito. Lo está explicando perfectamente mi compañero Aaron. Pero que Mallorca también tiene... Mallorca tiene muchos pueblos como Hay un pueblo como- Valdemosa, de ya, que son así muy bonitos también. que es del este estilo. Exactamente. También te puedes ir a Alcudia, también, Pollensa, son pueblos así de esa época. ¿Qué te quieres contar? Nada, que prosigas. Ok. Però és que Esquimiu ja és meva. O sigui, porto des de que vaig començar allà. Oye, qué fantástico, chaval. Aquí tienes que hacer varias fotos, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí. Mira lo que tenemos aquí. Parecen avestruces. Flamencos. Aarón, Pero tengo una foto con este pollo. ¿qué significa este pollo? Este pollo, pues parecen avestruces. Pero fíjate qué belleza de... Qué calles, ¿no? Y pensar que estaba abandonado, Aarón. Eso yo no me lo esperaba. Hasta Yo que... dormí por aquí en un hotel. Y ahora, Súper como bien, ¿eh? 20 o 30 años, reformaron todo y ahora es súper bonito. Pues sí, imagínate qué belleza habíamos abandonado. A veces no valoramos lo que tenemos. Mira qué bien cuidado está el ciprés. Es una pasada aquel. Bueno, me recuerda un poco a una parte de Puebla Además, porque cuando estas casas donde está, ¿cómo se llama? Aquello que están construyendo poblados italianos. Ahora se me olvidó el nombre. A la entrada de Puebla, desde Ciudad de México, hay un poblado que están haciendo estilo italiano y es muy parecido a lo que estamos viendo aquí. El agua potable que todavía se puede beber y seguro que está buena. Este es un grifo de los años 60-70, creo yo, que ahí bebía yo. Vamos a beber agua. ¿Papá otra vez? Me quise hacer una foto el chavalote. Calle del hospital. Oye, qué bueno. Aquí en la placita que la quiero grabar, plaza del aceite, del Oli. ¿Cómo se llama? Valquírico. Ah, sí, lo de Puebla, allí, cuando sales de Ciudad de México hacia Puebla, estaba Valquírico. Pues algo parecido, pero aquello está construido de ahora. Parece que las magdalenas son la sensación aquí. Matanelería. Oye, estaría bueno tomarse el café aquí, ¿no? Si hubiera mesa. Vamos a preguntarles a ver si nos atienden, pero qué belleza de lugar, ¿eh? Mire para donde mires. Me gustan mucho los balcones con las macetas y las plantas. Vamos a ver si hacen aquí café, pues yo creo que deberían de hacerlo. Le estoy preguntando que qué hay típico, bonito, bueno para tomar con café con leche. Yo creo que voy a pedir un par de rosquillas, un par de estos, la coca de vidrio también. Me pone dos de cada para repartirlo luego, y dos magdalenas, que es lo clásico que tenéis aquí. Y a ver la magdalena, ¿de qué la pido? De piñones, almendra. Aquí tiene estas de queso. De las chocolate con naranja. Chocolate con naranja, imagínate, rico no lo que sigue. Ay, me encantaba agarrar el vino de estas de aquí. Garnacha, buen vino. Y bueno, pues ahí vamos a pedir estas cosas. Si queréis nos podemos sentar aquí a tomar el café. A ver, Aarón. No, más allá. Vale, mira, eso es lo que hemos comprado y nos vamos a ir a pasear a ver si lo comemos en otro lado.
Está espectacular el lugar, ¿eh? Muy bonito. ¿Qué hacíais allí? ¿Qué habéis comprado? Un poquito de todo. ¿Coca ahora? Y magdalenas. Está bueno. Fijaros qué paredes, qué belleza. Estoy seguro que Fernando, cuando vea las magdalenas que hemos grabado, esos pastelitos, el café que nos vamos a tomar y este pueblo así para pasear, me va a decir cuando venga aquí que lo llevemos. Bueno, aquí quiero yo una foto, aquí debajo. 20 dólares son, bueno, lo estoy diciendo en cámara. 1.600 pesetas, ¿verdad? Pues 20 son 200, no, son bueno, en pesetas no lo sé. Fíjate qué arquitos tenemos aquí también. Mira, lo voy a probar. Estoy probando la coca. No, esta no es coca. No sé cómo le llaman. 20 euros son 6 y 6 ya son 2.000 pesetas. Cerca de 400 pesos, ¿no? Un poco menos. Es que me ha salido. Bueno, diferentes calles, suelo. Y seguimos paseando. Mira la rueda que teníamos antes. Eso, si no me equivoco, era para hacer el aceite. El aceite. Pero ¿cómo hacían? O sea, en las tiendas ya les daban el cambio en euros, ¿no? Y todo. El pati. Yo entendía que era incentivar a la gente a ir a comprar. También nos recuerda el año pasado cuando estuvimos en el castillo de Carcassonne, ¿te acuerdas? En el castillo que estábamos paseando por sus calles. Y también me recuerda un poco Toledo. Poquito, no mucho. Pero qué bonito, ¿eh? Una pasada. Ahora vamos. Bueno, ahora tenemos dos opciones cuando pasamos este puente, irnos para la izquierda o para la derecha. Por aquí vamos a la iglesia, según me dice. Aquí tenemos restaurante La Roca. Fíjate qué esquina más bonita. Estaría también bueno meterse en el restaurante. Esto va a jugar a la Play. ¿Qué habéis comprado? ¿Qué habéis comprado? Para tomar el café. Ah, bien. Para tomar el café, que está muy, se ve bien. Chuches. Chuches. No, eso sería más bollería. ¿No? Chuchería. Aquí al final del Entonces esto es una masía donde viene la gente a casarse. Sí. Y después la iglesia. Está ahí al Aquí lado. se hace eventos, muchas fotos culturales, que yo no lo veo muy bonito. Pero ves, lo veo más bonito esto. Joder, qué bonito es este arco, ¿eh? Qué antiguo. Que esto representa que todo este pueblo estaba rodeado de este muro. Ok. Y las entradas eran esta y la que verás ahora después. Es como si fuera un pueblo amurallado. Sí, y hay una fosa que está vacía, que es tú cuando has visto un río, Sí. pues sería lo que rodea toda esta muralla, que ahora cuando pasemos el puente lo verás. Pero es que Ok. ahora ya lleva mucho tiempo gastado. Fíjate tú que aquí estamos en pura roca, hicieron esta subida para que fuera cómoda. Porque esto es pura roca, ¿eh? Lo escarbaron en la roca. Fíjate. Bonito, ¿eh? Y aquí en esta masía, pues ahora la utilizan para bodas. Adriana, las gallinas ya se fueron, vámonos para acá, para la izquierda. Ahora no hay gallinas en esta época del año. Le voy a hacer una foto a esto de aquí. Entrada libre. A ver esta parte. Ah, que creo que es la entrada a la masía. Vamos a seguir el camino. Quería resaltar esto porque esto no es patio de aquí no han puesto nada de asfalto ni nada. Está aquí, comido de la roca. Bueno, pues esto sería la entrada del pueblo, por decir algo. Y el pueblo estaba amurallado. Ahí estaban explicándolo y la cámara lejos. Se ha comprado y se ha hecho un hotel. Oye, no es lo mismo que fueron a Ahora hacer a puedes Bangkok. explicar. ¿Eh? Fue lo
mismo que fueron a hacer a Bacalar? No, es que te tiene que explicar Aarón. No. ¿Qué es lo que te comentaba? Esto Ah, era el una castillo fosa. de Bacalar, sí, el foso. Correcto, conectaba y protegía todo este pueblo. Oye, pero... Sigue, perdona. Y cuando has visto antes el río, pues ahí es lo que conectaba y todo representaba que todo este pueblo estaba rodeado de una fosa y solo había 2 puentes para poder acceder. Bueno, el de 3. 1, 2 y 3. Pero fíjate en un detalle. Este foso está sobre una roca. Sí, porque la tallaron. Ah, exactamente. Pere tallada, pues sería roca tallada para mí, más que pere tallada, pero bueno. Cortaron una pera. Sí, exactamente. Porque si mira, cogemos el dron de tu hijo y miramos y tiene una forma de pera, ya lo veremos. Ya lo tenemos claro. Oye, pero es increíble cómo podían hacer el agujero que hicieron para tallarlo en la roca y hacer el pozo que hicieron. Es increíble, fíjate. Toda esta parte de aquí es pura roca, ¿eh? Sí, sí, está tallada, sí. Y está sentado el muro sobre la roca. Mucho trabajo, ¿eh? Un trabajo inmenso, fuertísimo. Me voy a poner aquí para que se vea mejor. Y ahí tiene luces puestas. Es increíble. Y aquí hay metros, ¿eh? Desde la parte de abajo hasta donde termina la roca, yo calculo que hay 6 metros. Más o menos. ¿Cómo te queda? ¿Estás impresionada con la roca? ¿Cómo la pudieron tallar así? Bueno, aquí delante tenemos la parada del autobús, ahí tenemos la iglesia y por aquí seguiría el camino del pozo, por esta parte de aquí. Impresionante este pozo, ¿eh? Ahí pone provincia de Gerona, Villa de Pera, Tallada, partido de la Bisbal. La foto di gruppo. Perdón, gracias. Estupenda familia, bastante gente, qué bueno. Bueno, pues esta es la carretera. Espérate un momento, hay que mirar bien que no venga ningún carro. Venga, vamos para adentro. Esta carretera hay que mirar. Pues ahí está haciendo fotos tanto Alex como Aarón, a la familia. Se habrán juntado 20 ahí. Pues toda la razón tenía ahí Aarón cuando nos dijo: os voy a enseñar un pueblo que parece que estamos como en otra época. Y es verdad, tiene toda la razón, ya lo habéis podido comprobar. Aquí el suelo ya es moderno, este suelo no es de la época antigua. Pero la iglesia que tenemos delante pues representa también esa época. Y no tiene bóvedas, yo no veo bóveda ninguna. En la estructura principal se ve diferente. Señal de prohibido aparcar en toda la plaza. Aquí no se puede aparcar. El aparcamiento los tenéis ahí fuera, donde están estos autos y el autocar. Y en la iglesia voy a ver si puedo entrar y grabarla un poquito. Ahí parece que hay otra masía de esa época. Y vamos a ver qué tal está por dentro. Está cerrada. Y no está iluminada, ¿eh? Mira, algo se verá, pero es el máximo de luz que vais a ver. Está bonita de todas formas, ¿eh? ¿No? ¿No se puede entrar? No. Bueno, la iglesia se llama San Esteban. Es un notable templo románico, estilo románico tardío del siglo XII-XIII, compuesto de 2 naves con ábsides semicirculares. Bueno, pues así sabemos que esto es del 1300, 1200 y pico, 1300 aproximadamente. Así que tiene sus años, ¿eh? Ya se podría considerar hasta un monumento esta iglesia. Que normalmente tiene como una pequeña torre, por eso le llaman torre. Ah, vale. Pero estas son masías. Es que aquí en Barcelona dicen torre en una casa normal. Bueno, sí. ¿Sabes qué pasa? Que quieren vacilar de torre cuando realmente tienen una habitación y un cuarto de baño. Son de Barcelona. Están hablando de por qué se dice masías a las casas de campo y las personas que se hacen una segunda vivienda en el campo, ahí de la ciudad, le llaman torre. Y simplemente es eso, que quieren vacilar, entre comillas, de una buena casa. Pues seguimos paseando y vamos a ver si tomamos el café. Vamos a ver si llegamos. Yo estoy desesperado por tomarme mi trocito de magdalena o de los pastelitos que hemos comprado. Bueno, volvemos a entrar otra vez por la misma puerta y está Lauri riéndose. Pasó por aquí y hasta apenas lo vio. Sí, ¿no? Mira cómo se ve el pozo por acá.
Que no- Es que está hablando la Lauri que dice qué chulo arco y acabamos de pasar por ahí. Nos hicimos foto abajo del arco. Es que antes no había mucha gente y no las podía contemplar la belleza. No, pero fíjate si cambia de verlo del señor aquí sentado ahora. Lo que me fijé es que provincia está escrito con B y es con V, ¿no? ¿Ve qué? La Bilbao. No, la palabra provincia la han escrito con B y es con V. En catalán normalmente es En al catalán revés. es al revés, ¿no? Normalmente Sí, es al revés. Cantaba, Ah, pues no lo sabía. cantaba, B baja, B alta. Vámonos. Tallada. Y aquí Peratallada está separado. Sí. No, está junto porque la T es minúscula, tienes razón. Está junto. Pero bueno, ahora vamos a hacer el camino a la inversa. Hemos subido por aquí antes, ahora vamos de bajada. Hay una torre abierta que está aquí a la esquina que tenemos que subir a poco a poco. Hay una torre abierta, dices. No, porque es... Sí. Ah, ya ha subido. Parece ser que vamos a conocer un torreón. Hace 4 o 5 años que la ha abierto. Ah, pues entonces no. No, tú no eres tan guay, Laura. Yo No, y yo tú no. que venimos aquí siempre somos guay. Revés. ¿Por qué? Pero bueno, No, porque primero está la sed. Es que, a ver, mira qué asientos hacían de esa época. Estos asientos así en la piedra. Qué bueno, te podías sentar aquí. ¿Qué fechas? mira, aquí venden talleres de cerámica. A ver, Joel. Ok. Y mira qué escaleras tenemos ahí a la derecha. Está sorprendente, ¿no? Lo que se podía hacer antes Sí, con la piedra. La verdad es que sí. Hoy en día ya las construcciones nada que ver. Nada con piedra, pero mira, es que en todas, así, Fíjate, tuc, 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 hasta el suelo. Está increíble este suelo. Sí. Pero... Oye, No. pero se lleva un buen rato, construyendo esto, piedra por Sí, piedra. pero luego queda para muchos años. Sí, Eso sí. es lo bueno. Oye, pero yo creo que también se quedan así planas cuando tantas veces que pasas, ¿no? Pisando. No, y aparte de eso es que luego pues se ya van cediendo y se quedan ya en el sitio adecuado, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues no sé. Me he confundido, está aquí la torre. Ok. Es que Laura me confunde. Si tenéis sed, ahí tenéis agua, chaval. Chaval, si tienes sed, aquí tienes una fuente pública. Aquí tenemos otra fuente. Fíjate que hay muchos aparcamientos por el pueblo, lo montaron bien, ¿eh? Para que las visitas no tengan problemas. 15, perdón, el 15. Esta es otra fuente pública. El grifo ya moderno. A ver, chaval. Deja que corra un poco. Está caliente. Ahora deja que corra. Ahora ya está mejor, ¿a que sí? Qué bueno. Y la cabeza. Es que hace calor. Bueno, vamos a seguir. No sé si se refiere a este torreón de ahí o se refiere a otro que está abierto ya. Este sigue siendo lo que es el foso, donde está apoyado las primeras casas. Ah, este es el torreón también. No lo sé. Bueno, espero que os esté gustando la visita que estamos haciendo. Sintáis que estáis paseando por aquí. Adriana, ¿cómo vas por ahí? Quédate ahí. Contento con su foto, vámonos. Mírale, qué contento va el chaval. ¿Hay dedo o no hay dedo? No, el dedo le da el toque a la foto. Es que a veces saco la foto, sale mi dedo y esa es la marca del fotógrafo. Mira el chulo plagin, eso, A ver, para pasar Míralo, míralo. a su esposa. Mírale. Para pasársela a la calvo. Bueno, seguimos paseando por aquí. Pero sí que me impresiona cómo se ponían las casas, los trozos de piedra, encima de lo que es las rocas, ¿no? Lo asentaban todo y lo hacían crecer. Y otra de las cosas que me encanta, que por eso lo digo cuando voy por la Quinta Avenida, es ver las paredes llenas de enredaderas, como estas de aquí. Solo imagínate a mí, solo quisiera... Imagínate un Dolce Gabbana. Un Dolce Gabbana que te... Mira qué bonito. Esa puerta. Es espectacular, aquí también. ¿Dónde me inscribo para modelar? Por aquí. Bueno,
A ver, vamos a un torreón, ¿te estabas comentando? No, está cerrado. Ah, ok. Ahora vamos buscando un sitio donde tomar el café, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, pues vaya callecitas, ¿eh? ¿Cuántos habitantes tendría esta población en su momento? ¿200, 300 o algo así? Por lo menos. Más o menos. Qué bonito. Sí, está precioso. Pero ahí se nota el esfuerzo de años y años, ¿eh? Fíjate tú también cuando las puertas, cómo lo asentaban esta madera, tremenda madera. Y el tema de llevar a la puerta. Tendría que mirarlo bien. Oye, ¿cómo me podría informarme bien al respecto de eso? El nombre de la población es lo que os voy a poner ahora. Es en catalán, por lo tanto, si lo tradujeras al español es pera cortada. Lo que pasa es que muchos no lo relacionan. Ahí hay parte de un muro con la parte de vigilancia en la parte de abajo con la otra parte de arriba. Está precioso el lugar. Lleno de detalles, ¿eh? De la época. Todos los detalles. Estos son ánforas y estos lo han sacado del mar. Algo clásico de los pueblos aquí en España, en el Mediterráneo, poner las plantas. ¿Verdad que tú has modelado? ¿Cómo? Tú has modelado también, ¿no? Modelado de modelos, sí. Sí. Pero no fui mucho, pero sí estuve varias veces. Me pagaron por ello también. Sí. Que hizo de secundario en una película. No solamente en una película, secundario, también estuve haciendo anuncios para la televisión. Así que no es secundario solo. Cuando te pagan, ya eres algo. Y cuando te hacen contratos, lo mismo. Y cuando te metes en el mundillo, pues también lo mismo. Ahora, que no fuera famoso es otra cosa. La melena te ganaba, buena. Él era Claro. el conductor No. También trabajé de eso, Lauri. de un actor de un cómico. Parte del pueblo que tenemos. Oigan, si se ponen todos allí, les tomo una foto. ¿Les parece? Está el chavalote. Esto puede parecer una torre. Una torre de puta. Vamos para allá, chavalota. Yo quiero salir de aquí. No quieres ir a tomar un café y relajarte. Mira, nos vamos a hacer la foto en medio del puente. ¿Cuánto peso aguanta? 2 kilos. ¿Hay que robar jitomates? Bueno. Está bien esta casita con su huerto aquí. La verdad que está muy bien, ¿eh? ¿Ya viste? Sí, ahí están los tomates tomatitos. grandes. Sí. Y bien buenos que ¿Y son. eso qué es? ¿Calabaza? Eso es calabaza, sí. Qué bonito. Bueno. Aarón, ¿dónde está el café que se está alargando mucho? En la casa de su mamá. Sí. Mira, aquí tenemos otra torre de vigilancia. Ahí está. Esta es otra entrada al pueblo, por lo que veo. Antigua. Aarón. ¿Esta era otra entrada al pueblo? No. No lo sé. Esto hace poco lo empezaron a reformar. Antes estaba como muy... No era entrada. Tenía un montón de tierra y lo han empezado a limpiar y a reestructurar para mantener la estructura del... Ok, de cómo era antiguamente. Esto era tierra cubierta hasta arriba. Y nadie sabía que había esta. Y este era el pozo que estaba tapado con la tierra. Ok. Sí, porque la época Ahí tienen una serie de agujeros para que cuando llueve corra el agua para afuera. Aquí tenemos otro canal que se utiliza para hacer riegos luego. Oye, esas cañas, pregunta. Esas de bambú, ¿no? No, tampoco, son cañas normales y corrientes. Bueno, y esto es cuando aparcamos el coche antes, lo que os decía, como una especie de río que se activa cuando llueve. Seguramente casi nunca habrá mucha agua, pero bueno, en caso de grandes lluvias, esto salva la parte del pueblo. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Hola Paco, buenas tardes.
Aquí Sergio Gutiérrez, hoy el día 28 a las 5:12 de la tarde, aquí en el malecón. El día se ve bonito, poco nublado, no mucho viento, pero se ve bien todo aquí. Aquí mandándote este reportaje para ver cómo se ve aquí en Playa del Carmen, en el malecón. Se ven más al fondo que ahí en Playa Mamita. Se ve solito el agua, se ve bien. Más adelante también se ve más azulita el agua, pero aquí en el malecón también se ve bonito. Bueno, Paco, aquí te mando este reportaje desde Playa del Carmen, el malecón. Saludos a todos y a la familia, ¿sí? Por parte de los Gutiérrez, familia Gutiérrez. Buenos días, amigo Paco Rivera y sus seguidores. Por aquí seguimos en Playa del Carmen. Nos despedimos el día de hoy de este excelente lugar que se llama The Rip 28. Aquí vemos jacuzzis. De este lado tenemos el Hilton, Hyatt, perdón, y demás lugares. Y la playa está bonita, ¿no? Lo que le sigue. Aquí se encuentra tu oficina, amigo Paco. Así nos recibe el día de hoy. Siempre Cozumel con sus cruceros. Saludos, amigo Paco. Seguiremos mandando más reportajes desde Cancún ahora. Saludos, buen día. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Volvemos aquí a lo que es la plaza y aquí vamos a mirar dónde tomar esas magdalenas que lleva tan ricas, Adriana. Si no hay café, pues no. Vamos. ¿No vamos a ir a tomar café a dónde? A Pals. Pals, esa población que hemos pasado hace un momento, sí, ¿no? Allí vamos a tomar una cafetería. La población es muy bonita. Las magdalenas son muy ricas, las que lleva Adriana ahí. Deliciosas, ¿no? Lo que sigue. Pero nos vamos a Pals. Hemos cambiado de población. Esto es Pals, pero esta es la parte más antigua. Y la parte más nueva es aquella de allí. Ahora vamos a entrar para tomarnos el café en esta otra población. Esta es más grande. Bastante más grande. Ahí venimos de esa calle. Giramos hacia la derecha. Vamos en cuesta arriba en este momento. Muy suave, pero es cuesta arriba. Y me gusta mucho pasear por poblaciones así como estas. Sus calles estrechas, algunas de ellas. Y bueno, vamos a ver dónde nos lleva a tomar el café. Aquí hay una heladería. Y ahí dentro hay un patio. Fíjate que si luego nos fuéramos por ahí a pasear, estaría bien. Aquí hay heladería, cafetería. Mira que artesanía vende por acá. Hemos terminado las magdalenas, el café, jugando a las cartas y el lugar espectacular. Pero creo que no vamos a volver para casa pues se ha hecho tarde, creo. Vamos para abajo, ¿no? Es que ahora visitar el pueblo estaría estupendo, pero
Se nos está haciendo tarde. ¿Para dónde vamos? ¿Vas a dar la vuelta? Pues estamos subiendo esta cuesta. La verdad es que está bonita. Vamos a hacer esta grabación un poco rápida porque ya se ha hecho tarde. Pero ya que estamos aquí a 50 metros, pues sería una pena perdernos, ¿no? Pues este tipo de calles y de construcciones. La Casa de la Villa, o de la Vila en catalán, es el ayuntamiento. Y ahora tenemos, fíjate, la plaza del ayuntamiento, que es bonita. Y la plaza mayor se entra por ahí. ¿Te gusta, no, Adriana? Está precioso. Y aquí sí que está habitado y es normal. A ver esta plaza, cómo se ve. Por aquí. Bueno, esta es la plaza mayor, esta plaza de aquí. Y por aquí, mira qué bonito. Esto es precioso, ¿eh? Todos los lugares que veáis por aquí son preciosos. Fíjate con este arco que tengo aquí también. Otra con la Lauri, ya que estamos aquí. Te digo, la de la serie española, la de locos. La verdad que está precioso el lugar. Ahí tenemos una virgen, ahí arriba. Pero bueno, fijaros este arco que tenemos aquí. Ahí para perder el tiempo un ratito, no, mejor dicho, para estar atentos un buen rato y ver todos los detalles que tenemos por aquí. Bueno, el significado de esto es la calle mayor, imagínate, y de esta en la calle de las placetes. Esta es la calle mayor. Voy cortando porque me baja un mogollón de gente y no quiero sacarles a todos, pues no los quiero molestar, en pocas palabras. Mira esta tienda aquí, que es de arte, bonita, no sigue. Aquí también tenéis. Ya se me fueron. Me encanta esta zona. Y más que se divide en dos calles, la calle mayor y otra calle que tengo por aquí. Y luego se me han ido por aquí. Fíjate esta subida que tenemos por aquí arriba. Debe ser fantástico ahí arriba. Aquí pequeño molino. Y la iglesia que la tenemos aquí al lado. Está precioso este lugar, también. Pues aquí visitando pueblos de Cataluña, en la zona de Gerona, al norte. Esto es el norte de España. En la parte este, tocando el mar. Esta es la plaza de la iglesia. Y la plaza muy bonita. Seguramente la iglesia es abierta, está entrando la gente. Y yo quiero grabaros esta parte también. Y no solamente eso. También quiero grabaros un poquito esta otra parte, allá en Torreón. Y las vistas preciosas. Vamos a entrar para adentro. Esa parte de ahí también. Si no me equivoco, también es de estilo románico por la forma de la construcción que tiene.
Y bueno, por aquí, Aarón, cuéntame un poquito de esta población. Suena raro. Cuéntame algo de la población, que nos vayamos enterando de lo que sabes. No, aquí ya Pals ya no sé mucho, ¿eh? Aquí ya es también otro casco antiguo. Ujú. Y Sí, es muy pero bonito. mira- Aquí detrás está la muralla con las torres que hemos visto antes. Ok. Pero se ve espectacular todos los rincones, ¿eh? Están súper bonitos. Y esto es una población importante. Que no es que sea turística como la anterior, que la remodelaron para ello, ¿no? Aquí es una población donde la gente habita normal y este es el casco antiguo. Oye, que bien cuidado está todo. Bueno, pues descubriendo rincones de la zona. Para allá. Muy bien. ¿Quién diría que esto era de vigilancia de la zona? ¿A qué vale la... ¿Dónde está el otro? ¿A qué vale la pena ver esto? Sí, vale la pena. Ay, qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Fíjate la gran... Se van aquí perdidas el día haciendo fotos, ¿eh? Una pena que nos tengamos que ir pronto y rápido, pero... Mira, tenemos cactus, igual como en México. Aquí tenemos otra plaza. Ya hemos salido de las murallas, todo esto es la muralla. Después del COVID abrieron. Esta sería una torre de vigilancia. No, esta parte la han abierto. Se va a darme una fotillo por aquí. ¿Qué es lo que pone en la placa? Ah, ok. Esta es la posición que nos dice. ¿Me ves subir aquí en esta piedra? ¿La señora qué? Estirada o tirada o acostada, como sea. La forma de la montaña, pues se supone que representa que la parte del medio es el pecho. el peñón? ¿Qué peñón? ¿Aquel de allí? No, el de aquí. Es Sí, un aquellas son enorme. las Islas Cíes. ¿Has visto el peñón ese de la No, las derecha? Islas Cíes no, perdona. Las Islas Cíes están en Galicia. ¿Pero has ¿Cómo visto estoy? el peñón ese de ahí? Sí. Es un enorme, ¿eh? Eso para que vueles el dron por allí si pudieras. Sí. Pero no podrías ahora. Bueno. Bueno, pero es precioso, ¿eh? Las islas, ¿cómo se llama? Pregúntaselo que se me olvidó. Y yo estaba diciendo las ¿Cómo islas se Cíes. llama la isla de donde está un peñón? Almeida. Las Islas Medas, eso. Ah. Las Islas Medas son las que están aquí en Gerona. Medas. Es la pronunciación en catalán, pero se pronuncia en castellano, se pronuncia Islas Medas. Y bueno, pues este es el paisaje. Y aquí me voy a hacer una selfie. Aarón, que la posición de estas islas desde aquí, las Islas Medas, parece un rinoceronte ahogado en el mar, como le salen los cuernos para arriba. Pero bueno, es un decir. A eso ya tienes que te refieres. Solo te puedo la cabeza. Esto está precioso, ¿eh? Precioso. Y además, el día de hoy ha tocado muy buen día. También tienes que agradecer que vengas un día y que estés así relajante y tranquilo. Al final no leí lo que ponía aquí. Esto es de finales del siglo XIII. Pal era una pequeña villa aturonada, bueno, dominada por el castillo y la iglesia parroquial, y en aquel momento la concesión de mercado 1293 y los conflictos entre el rey y el conde de Empurias hicieron que tuvieran que mejorar las defensas del núcleo urbano. Y bueno, pues más o menos es la historia un poquito, se puede leer más. Y esto es para que las personas ciegas puedan leer también. Pues cuando Qué bueno. el año que viene, no, el otro. Y nos vamos ya para el coche a ver si vamos a una zona de playa, si no pues ya para casa, no lo sé todavía. Fíjate cómo hicieron las rocas, la muralla encima de las rocas. Es increíble, ¿eh? Pero qué bueno. Parece de película antigua, ¿no? ¿Cuántas familias y personas han pasado durante todos estos 900 años o por ahí? Más o menos, 800 y pico. Mira una higuera. Sí, aquí arriba. Esta es la higuera que caen sus higos, que están bien buenos. Y bueno.
Parece otra torre de vigilancia detrás de la muralla. Está impresionante, ¿eh? El pueblo de Pals. Oye, pero estamos... Oye, bueno. ¿Qué te gustó más, este o el pera? No, los dos me gustaron bastante, los dos. No puedo diferenciar uno de otro. Lo que pasa es que este es más grande, ¿eh? Y encima está habitado normal, no está restaurado. Me refiero que aquí vive la gente en el pueblo, tiene su colonia afuera también. Sí. Y bueno, pues es un pueblo más para visitar en Cataluña. Tiene que haber muy buenos pueblos por aquí, por la zona del Pirineo también hay muy bonitos los pueblos. Y ya esta sería la parte normal, ya asfaltada, con los carros moviéndose, pero respetando mucho la construcción de las casas nuevas con piedra, como estáis viendo. Muchos tienen que respetar eso por la cercanía al centro histórico. Y luego lo bonito es el cuidado de los jardines o de los árboles aquí que hay. Esto no sé si es privado, creo que sí, no estoy seguro. Pero bueno, bonito es. Está llamando al gato, el gato está ahí dormido. Vamos hacia la playa del mismo pueblo, de Pals. Y esa playa está a 4 kilómetros de aquí, justo del pueblo. Vamos a conocer. Pues ahí están los de los pollos, donde hemos comido, que ya han abierto para cena. Cerraron hace un rato y otra vez vuelven a abrir. Y nada, pues vamos a conocer esa playa. Esta iglesia que tenemos ahí con la palabra libertad. Cuando pidieron la reclamación de Cataluña independiente. Ahí la han mantenido. Ahí la han mantenido. Porque se querían separar de España. Ya, pero bueno, no me meto en ese tema. Campamentos. Como un calor, ¿no? Sí. Ahí arriba hay un campamento donde la gente se renta una pequeña cabaña o algo así. Es el camping. Y es un camping. Sí, ¿de dónde todo esto? Pues habré pasado el hotel y no me he dado cuenta. Y estamos ya llegando a la población cercana al mar, que es lo que estamos viendo ahora. Y este es el ecoresort. Aquí más adelante puede ser que haya hoteles, ¿eh? Sí. Aquí en Cataluña funcionan muy bien los campings, por ejemplo. Bueno, a mí me fue muy bien porque alquilé un hotel y me dieron una casita. Ah, bueno, está bien. Y nada, vamos a ver. No vamos a la misma línea de playa, vas a ponerte como una especie de mirador o cómo es eso. Sí, vamos a la primera línea, pero es un parking secreto que hay aquí. Porque ok. hay muchas calas de la Costa Brava, hay parkings secretos que la gente de aquí lo conoce y la gente de afuera pues paga el parking. Ok, pero entonces no... Listillo, Pues ya estamos por aquí paseando un poco. Mira qué pasada. En el atardecer prácticamente, porque esto es una casa, ¿eh? Qué casa más chula tenemos por aquí. Y ahora aquí pues vamos a bajar esta bajadota y vamos a ver si llegamos a punto de playa. Pero si por el camino veo para hacer una buena foto, pues la voy a hacer. Porque ahora mismo está el sol invitándote a que hagas fotos. No se veía el color del agua como lo hemos visto esta mañana, pero bueno, todavía tiene... Esa es la playa que siempre va ¿Y esta es la playa de Pals? No, esta es Satuna y esta es la de Pals. La de la izquierda. Sí, son dos playas diferentes. Ok. Las gaviotas están ahí arriba del techo. ¿Te está gustando? No digo las gaviotas. Ah, ok. Están ahí arriba de esta casa. Son grandotas aquí las gaviotas, ¿eh? ¿Te está gustando? No, te estoy diciendo la gaviota. Pues es normal, uno está sordo, no se entera. Ya están los cojones. A ver la gaviota. Bueno, a ver, voy a pegar un vistazo por aquí. ¿Por aquí se puede bajar? Sí. Ah, mira qué bien. Que poca gente la conoce. Oye, pues vaya acceso al mar. Entonces aquí partes gratis y a ver ya. Claro, qué sensación, que parece que te vas a caer para abajo aquí. Cuando termines, mira, la sensación que tienes es que parece que te vas a caer. Sí. Ahora sí que no hay sol, pero aquí cuando quedas ¿Ya no hay nada? Sí, hay escalones. Pero mira qué escalones, chavala. La bajada, y ese es el camino de Ronda, lo que hemos paseado esta mañana por otro sitio. Que mira cómo se agarra Adriana, porque la verdad es que esto está
muy si te caes, perpendicular. me vas a llevar como ese de bolo. Sí, bueno. Pero fijaros qué vistas, ¿eh? Me voy a ir para esta zona. Te voy a hacer una foto ahí, Adriana. Mira cómo bajan por ahí. Esto está perpendicular, ¿no? Lo que sigue, fijaros la subida, ¿eh? Parece que subes una pared. ¿Cómo? Primero para la izquierda. Ah, pero ¿puedo grabar un poco esto de Sí, aquí? pero ahora iremos. Ahora iremos. Ok. Esto también es camino de ronda, como Porque lo que has hecho esta mañana. Ahora aquí solo te llegaré a la altura, que es un mirador muy bonito, ¿vale? Pero no Vamos. bajaremos porque hay muchos escalones. Aquí es todo plano y podemos ir a la playa. Ah, qué bueno. Está espectacular, ¿no? Lo que sigue. Bueno, vamos a perder todo esto, lo mejor se han perdido, el área se lo ha perdido. Sí, ya os lo he Claro. dicho. Fíjate tú, aquí, fíjate cómo los árboles se unen con las ramas por aquí en medio. Increíble que sí. Pues que ahora mismo ya se han ido, en el otro carro se han ido Joel, Alex y Sergio. Y nosotros nos hemos quedado por aquí porque queremos cargar el coche, que es eléctrico un poco, y al mismo tiempo pues ganamos tiempo con esto. Aquí hay una bajada que se podría hacer y por aquí irías al bordeando el mar por esa zona, pero es peligrosa. Acordaros que esto resbala mucho y te puedes caer. Voy a hacer una foto desde esta posición. Impresionante aquella imagen de la playa. Impresionante. Vamos a seguir. Voy a correr un poco porque ya los he perdido. Me quedo muy atrás. Fíjate qué posición aquí. Otra foto voy a hacer de aquí. Bueno, pues este paseo por aquí es muy recomendable, ¿eh? Vamos a seguirle. Este es el mirador que me estabas diciendo. Sí, pero ahora vamos para allá que se ve más. Ahora ya se ha apagado, pero vamos hasta esta parte de la playa. Fíjate las islas, Medas, cómo se ven de bonitas. Es el mejor Ya. regalo que hemos podido hacer. Fíjate qué contenta está. Yo sí. Me encanta esto. Y el mar está muy bien hoy, ¿eh? Muy bien para disfrutarlo. Da igual la hora que Yo me te haya podría tenido. sentada aquí horas Es que y es eso, que te horas relajas. con un libro. Ahora me he leído tres Mira, libros este aquí en Peñón, creo. Sí, aquí ahora está vacía, pero bueno. Mira qué peñón tenemos aquí, más Y hay espectacular. gente desnuda. Fíjate qué foto podemos sacar de aquí. Mira, mira qué culito. Está el hombre en pelotas ahí. Pues fijaros qué bonito es este trozo de playa. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Inmensamente hermoso. Una pasada. Bueno, la gente, esta es una playa nudista. Aquí la gente de abajo, la mayoría están en pelotas, se puede decir. Pero es impresionante el lugar. Y luego con el atardecer, muy bonito. Ahí Adriana que está aprovechando para hacerse buenas fotos. Es que el lugar invita a hacerse buenas fotos, ¿eh? Y esto de día, con el color del agua tan cristalina que tiene aquí, es espectacular. ¿Por dónde se baja? No lo sé. Uy, no haremos toda la bajada, pero no la dejaremos. No, no bajaremos. No, no puedo. Desde aquí ya está bien porque tampoco quiero quitarle la intimidad a esas personas que están ahí. En pelotillas. Exactamente. Bueno, si fuéramos a la otra parte, iríamos a la playa de Pals. Aquí se empieza la ronda y se acaba hasta Palamos, porque se corta la playa de Palamos, pero se sigue Calonja y hasta San Feliu. Esto es el inicio de la ronda. Bueno, pues ha merecido la pena venir aquí, solamente por descubrir este peñón, esta playa escondida, donde los más atrevidos se van para ahí y disfrutan de su intimidad ahí. Ahora nos vamos a ir para la otra parte por donde hemos venido. Fijaros qué vista. Qué buena esta zona del Camino de Ronda, de verdad. Toda esa parte es una ronda. Es más cara. Imaginaros pasear por todas estas calas por caminos como este. Mira, se tiran desde allá, se están tirando gente desde la roca al agua. Pero bueno. Y el Camino de Ronda, como veis, sigue por ahí, sigue todo aquello, sigue aquel camino y se va por allá y da la vuelta. Mira, hay dos, van a saltar. Lo tendrías que aumentar con el celular. Primero, no, son negro y rojo. Digo que con el celular podrías ampliar la Sí, imagen, ampliar. pero yo con la GoPro no puedo. Pero no salta. Ahora, míralo. Ya se acaba de tirar. ¿Y el Pero de con la GoPro no se ve. Y el de rojo está rodando. ¡Cagao! Queremos grabar. ¿Estás grabándolo de cerca? Sí. Después te lo Ah, paso. mírale.
Ahora mira, mira. ¡Eh! Otro. ¿En serio con tu móvil? Sí. Fuerte. Pásame ese pequeño vídeo. Mira, todo, ¿tú ves la parte del muro? Todo esto Sí, una sí. ronda que ronda hasta las playas que hemos estado. Llegaría hasta... Pasaos Tosa. Hasta donde hemos cargado el coche y llegado hasta... Yo he dicho que dura casi 100 kilómetros esto de camino. No tanto, ¿no? Pero Normalmente bueno. aquí la gente va siendo por cachitos porque es súper complicado. Hay que hacerlo a cacho, ¿no? Este camino de ronda, me está diciendo la Lauri que es de 140 kilómetros, empieza en Girona y termina en Girona. Quiere decir que es circular, pasa por la costa pero también por el interior, ¿es correcto? Sí. Ok, 140 kilómetros de este camino, unos de ellos en la parte de la costa como estábamos viviéndolos y otros por la parte del interior. Pues ya sabéis lo que es el camino de ronda, de aquí, de la zona de Cataluña, de la Costa Brava. Y empieza en Blanes y acaba en Portbou, Costa Brava. Es en la parte de la costa. Sí, Blanes. Blanes, que está al sur, nada más salir de Barcelona, que es la primera, casi la primera población de la Costa Brava en Gerona, y Portbou, que es la última población que pega a lo que es Francia, a la frontera con Francia. Total, que recorrimos ahí, pues sí, aproximadamente unos 80 kilómetros más o menos, que podía ser un poquito menos, pero bueno. ¿Y esto sabes para qué estaba hecho, Paco? ¿Para qué? Para los carabineros, antiguamente, luego la Guardia Civil, para controlar el contrabando y el extraperlo. Mira, este camino que estamos haciendo ahora, aquí habían policías en esa época que paseaban como si hicieran guardia, esos que están de noche y de día, y vigilando a ver si había alguna embarcación, algo de droga, algo de tabaco, cosas así, que era el contrabando que se hacía en esa época. Pero bueno, y ahora lo podemos disfrutar las personas como nosotros que venimos aquí a disfrutar de estas vistas, y que si no llegase por este camino no lo podríamos hacer. Y muchas de estas calas pues no se podían recorrer por ese motivo tampoco. Pero bueno, seguimos paseando un poco. Y ya estamos perdiendo bastante luz, ¿eh? Ya está el sol bastante oculto. Antes hemos estado por aquí viendo esta vista. Bueno, pues seguimos paseando. Ah, y lo de camino de ronda es por el mismo motivo que eran los policías. Cuando tú haces vigilancia y haces vigilancia de una guardia, venga, vamos a hacer la ronda de esta noche, vamos a hacer la ronda de la mañana, y por eso le llaman camino de ronda. No lo había entendido, pero es por ese motivo. Nos paramos aquí a hacernos una foto, porque la verdad que se ve bonito, ¿no? Lo que sigue, fijaros en lo que son las piedras o las rocas, y ahí hicieron unas escaleras hasta bajar a esa zona. Bueno, de aquellos acantilados se han tirado antes unas personas que lo estuvimos intentando grabar, pero para la cámara, si no tiene aumento, no se puede. Está el mar en calma, precioso, da gusto verlo. Y ya os dije esta mañana con la otra grabación del día, bueno, el mismo día, pero en otro vídeo, que el mar cambia mucho a la tarde, a la mañana, pero eso pasa en todos los mares. Bueno, pues esto es el máximo que vamos a llegar de la playa. Hasta aquí nos quedamos y nos volvemos. Subiendo para arriba. Sí, hay gente que va haciendo aquí deporte, viene corriendo, andando rápido. Y ya veis, playa maravillosa, bonita. Bueno, pues yo encantado de enseñaros lugares de España, en este caso de Cataluña. Los otros días estábamos en Mallorca. Y hay que aprovechar que estamos en verano y también disfrutar las playas como también las hemos disfrutado. Esas escaleras las harían para esa casa, Paco. Mira, sí. Antiguamente cuando no había el ruido de la luz. Por aquí seguimos en el camino de ronda y esta es la subida a una casa, ¿eh? Para que veáis la subida y la puerta de la casa ahí arriba. Y ahí tenemos otra subida que también debe ser para una casa, es una subida privada. Y este sitio es espectacular, ¿no? Lo que sigue. La verdad que merece la pena perderse por la Costa Brava. Si no lo conocéis, pues bueno, investigar un poco los nombres que hemos puesto.
y buscaros las zonas cercanas, porque todo es bonito, ¿eh? Unos sitios más que otros, pero todo es bonito. Y esa playa que hemos visto de nudista, pues está al lado de la playa de Pans. Así que todo es investigar un poco con Google. Y ahora nos toca la despedida de esta zona tan bonita. Espero que os haya gustado. Y voy a hacer una pequeña grabación para ponerla de principio del vídeo. Así que voy a hacerla ahora. Me dice a Lauri que ¿por qué tardo tanto? Como si esta subida fuera fácil de subir. Y no es fácil. Pero bueno. Y más si estás entretenido grabando. Pues sí, ahora ya por fin nos vamos. Hasta dentro un rato. Es una de las casas que tenemos, que debajo está el camino de rondas. Y con gaviotas incluidas. Y las gaviotas de ahí arriba. Bueno, pues tenemos ahí una señora acostada con su seno en medio, la cara acostada a la izquierda y el cuerpo por delante. Y unos chulazos. Bueno, y aquí estás corriendo, haciendo deporte. Pues aquí estamos enchufando el coche para volver a Barcelona. Y volvemos aquí a Palamós, que bueno, media horita y ya nos sobrará. Estamos aquí otra vez en el paseo donde empezamos a grabar por la mañana, pero que habrá ido en otro vídeo. Y aquí hay que ponerle ya muestra la tarjeta y todo eso. Pues ya no se ve muy claro, pero bueno. Ahora mientras carga, pues un paseo por aquí. Y esta es la playa de Palamós. Ahí tenemos las luces del atardecer, del anochecer, mejor dicho. Los chiringuitos que están frente al mar se llenan, ¿eh? Y por aquí vamos por donde vendrías con la silla de ruedas o con el cochecito del bebé. Y todo esto es la arena. Tiene bastante arena esta playa, ¿eh? Fijaros lo ancha que es. Y justo delante del puerto, pues las aguas están cristalinas también. Hay una tabla de pádel que lo están desinflando. Hombre, yo vengo aquí porque es pues, de las pocas veces que voy a venir a Palamós a pasear por la playa y por la orilla. Han puesto un paseo por aquí a la derecha, de madera también. Justo este paseo de aquí. Oye, qué bueno, porque así no te manchas el calzado y puedes pasear por aquí. Hay un pequeño muelle ahí. Y no hay nada de olas por aquí. Oye, esto que se oye de la iglesia, ¿no? Sí. No, es ahí un puesto, no sé si será de comida o de qué, pero hay una fila enorme. Pues yo pensaba ya que no iba a grabar nada más de mar. Y mira, aquí estamos. Estoy por hacer unas fotos ahí dentro de este muelle. Y yo creo que pueden quedar bonitas. Me voy a ir aquí al muelle un momento. Oye, qué buen muelle para tirarse al agua, ¿eh? Y con escaleras que puede pasar por ahí al agua. Está buenísimo esto. Tú que nos están grabando. Entran ganas de meterse aquí. ¿Nos está grabando? No. Bueno, pues nos vamos de este muelle, que la verdad que es bonito y muy práctico para jugar, ¿eh?
Muy bonita esta zona. Pues aquí seguimos paseando por el muelle, se podría decir. No sé decirle muelle, pero bueno, aquí estamos. Pues aquí hay una pequeña feria, aquí a la derecha. Y estamos paseando mientras se carga el coche. Aprovechamos la tarde un poquito. Este edificio ya tiene sus años, ¿eh? Hace un rato estuvimos ahí arriba, ¿no? Me parece que sí. Me parece que estuvimos mirando desde ahí arriba. Esa pizzería es esta. Ah, ok, este es el mismo dueño que esta terraza que tenemos aquí. Pues ya tiene sus años ya. Se ve prácticamente la oscuridad del lugar. Ya estamos de noche por aquí paseando. Ya terminando la grabación. Terminamos primero porque se me están acabando las baterías. Y segundo, ya se está haciendo de noche. Y solamente estamos esperando ya la carga del auto. Bueno. Mira, está aquí. Ok. Hasta mañana. Mañana será otro día. Bueno, pues por aquí ya nos vamos para el carro, que lo tenemos aparcado en otro lado, que es la carga más rápida. Y bueno, seguimos paseando. Está divertido esto, ¿eh? Pegar saltos así de altos. Pero bueno, una mini feria que hay por aquí. Ay, Jesús, cómo te vuelve la boca. Ya está entrando como sueño. Quiero que sepáis que el puerto de Palamós es súper grande. Ahora estamos aquí paseando y es muy, muy grande. Esta parte no la habíamos grabado ni visto. Pero bueno, ya es de noche, ahora sí, ahora ya nos vamos para casita. Joder, no sabe la palabra ahora. Ahí tenemos los jabalíes cruzando aquí en la misma calle. Qué bueno. Parece que están haciendo la gimnasia de la mañana, ¿eh? Pues está bien. Sí, claro que sí, por ahí viene mamá. Mírala. Hola. Y ahora viene a hacer gimnasia. Mira. A saludarla. Qué bueno. Ahí está. Oye, ¿les podían poner los vídeos que hago aquí en la sala? ¿Los podían poner los vídeos del mar que hago por ahí? Ahí ya lo esperamos. Pues estamos aquí con muy buena temperatura. Adriana, ¿cómo lo ves? Mira. Ay, qué hermoso. Qué grande, ¿no? Mira que tiene aquí, también tiene Adriana por aquí. Hola, guapetona. Ay. Guapa. Gracias, usted también. Está sacando las lágrimas a todos, ¿eh? La abuela que me paga. Ni mío. Pues estamos en la avenida Diagonal ahora mismo, delante del Corte Inglés. Hoy es 29 de agosto. Yo creo que ya son las 1 de la tarde, más o menos. Y aquí empezamos el vídeo del día de hoy. Espero que os guste. Estamos paseando por Barcelona. Vamos a arreglar algunos asuntos de Alex. Y al mismo tiempo voy a grabar un poquito. Vamos a entrar al Corte Inglés, pero no voy a grabar. Más que nada voy al baño. Y luego vamos a agarrar el transporte público. Os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, vamos a agarrar el metro aquí y nos vamos a ir al centro, a Plaza Urquinaona, queremos ir. Vamos por aquí. Bueno, pues volvemos a estar aquí en la parada del metro de aquí de María Cristina. Creo que porque acaba de llegar apenas ahora.
Bueno, pues aquí estamos, en el metro. Es un metro bastante nuevo. Nos vamos a la Plaza España ahora para hacer transbordo a la línea 1. Vamos a hacer el transbordo a la línea 1. Bueno, pues ya llegamos aquí. Estamos en la Plaza España, pero debajo de ella. Pues esta estación es de las más antiguas de Barcelona. Por aquí estamos saliendo en la calle Bruc, parada de Universidad, no, de Urquinaona. Bueno, una de las cosas que me gusta para pasear por aquí, aunque vemos mucha gente, es las aceras, lo grandes que son. Aunque algunas terrazas de bares pues algo nos quitan, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esta sí que es la Plaza Urquinaona. Hemos salido por otra salida, porque el metro es salidas a ambos lados. Ahora hemos salido por esta, estábamos más cerca de allí. Teatro de Borràs. Y están reformando este edificio. Y nos dirigimos aquí a la Policía Nacional, donde se renuevan los pasaportes y DNI. Vamos a pasear un poco a ver si comemos algo, porque de 2:30 a 3:30 está cerrado y acabamos de llegar a 3 menos 25. Ay. Pues vamos a un restaurante japonés que fuimos con María y Paco hace ya 2 años, creo. Y nos gustó bastante. Vamos a ver por dónde cruzamos. Y más adelante está por aquella parte de allí. Kaiten Sushi, luego lo vamos a grabar. La verdad que se comía excelente y no era tan caro. Y es tipo buffet, pero de platillos. Te van cayendo platillos y tú vas agarrando el que quieres. Bueno, chavales, Paco y María, saludos. Estamos por aquí, por Barcelona, por vuestra tierra. Y vosotros ahora mismo, cuando te he molestado, Paco, allí recién levantado estarás. El día se ha puesto muy bueno y la temperatura es agradable. Si no me equivoco, esto es la Gran Vía, que va desde la Plaza España todo hacia adelante. Y por aquí vamos a ir por la calle, ahora vamos a averiguar. El nombre de la calle nos lo va a poner en esta esquina. Esta es la calle Pau Clarís. Pero yo pasé entre verde y rojo. Y el restaurante que vamos a ir está aquí al ladito, ¿no, chaval? Sí, está aquí al lado. Esto es un asador de Aranda, que aquí el plato fuerte debe ser el cordero lechal. Un poco más adelante y listo. Y vamos a este de aquí. Sí. El Kaiten Sushi. Os lo voy a grabar las letras porque la verdad que pronunciarlo no es igual. Es un buffet giratorio. Y aquí vinimos con Paco y María, que está muy bien. Y fijaros los precios. Bueno. Este es el buffet giratorio. Y ese es el tipo de platos que te van ofreciendo. ¿Qué? Sí, aquí tienes. Ah, bueno. Hasta pulpo que tenéis por ahí. Qué rico se ve. Bueno, el chaval ya empezó, ¿eh? Vamos a traer la carne. Que pasan rápido, ¿eh? ¿Qué te has agarrado? Calamares. Qué bueno. Chipirones, pulpitos, navaja. ¿Todos queréis cubierto? Alcachofa y por ahí más o menos. ¿Queréis venir sí o no? Estos son sepias, a mí me encantan.
Una pechuga de todo. Vas a saludar a la cámara, Chaval, esto está delicioso. Llega un momento que ya no puedes más. Bueno, pues ya se quedó un poquito más vacío el restaurante, estaba lleno y ya nos vamos. Bueno, pues nos vamos del restaurante, nos vamos otra vez a la Policía Nacional, a ver si tenemos suerte. 16 euros pagamos cada uno, 15,98, podrían ser 16. Pero acordaros, aquí estamos en España, no en México, no damos propina aquí. Aquí te vas sin dar propina y es lo que pagas, no pagas el 10% más. Esta es la Plaza Urquinaona y si fuéramos toda esta calle hacia abajo, llegaríamos al puerto o hacia el mar. Bueno, pues estamos aquí al lado de la Plaza Cataluña. Eso ahí delante es la Plaza Cataluña. Las Ramblas las tenemos muy cerca. Esto de aquí es el Corte Inglés de la Plaza Cataluña. Esta es la calle de la Puerta del Ángel, toda llena de tiendas por ahí. Vamos a pasear un poquito por la Rambla, chaval. Venga. Bueno, pues estamos aquí iniciando el paseo por las Ramblas. ¿Qué son bonitas las Ramblas, chaval? Siempre con mucha gente, muchísima. Pues cuando hablábamos de las Ramblas de otras poblaciones, como ocurrió allí en, por decir algo, en Puerto de András o en otras poblaciones como Inca, pues nos referíamos a esto, que cada pueblo tiene una zona de paseo, de ocio y de relajación así mientras paseas. Esa farmacia ya es antigua, no, lo que sigue. Porque aún estamos a tiempo, yo creo que cierran a las 7 allí. Por lo menos tendríamos el sí o no. Creo que nos vamos a agarrar el metro, vamos a ir a buscar soluciones de ciertas cosas personales. Si podemos grabar algo más, bien, si no luego os pongo ahí un vídeo de los que tenemos o de Mallorca o de ayer, de la Costa Brava, ya veremos. Bueno, aquí a la derecha está el mercado de San Antonio, que ya lo hemos grabado, el de la Boquería, perdona, San José, la Boquería. Es espectacular ese mercado. Y nos vamos al metro. Esta es una de las entradas del metro. Pues estamos saliendo de en Plaza de San, la estación esta de metro. Y nos vamos a tomar el café por aquí.
comprármelo. Ah, sí. Sí, esa es la estación de Sanz, chaval, de trenes. Oye, ya conozco. Por aquí iríamos a la Plaza España. Luego, si acaso, nos damos una vuelta por allí, si no tiene... Ya conozco este sitio. Ahí está la estación de la Plaza España y está el Montjuic. Y por allí está una escultura de Miró y está la Plaza de Toros. ¿No? ¿Está por Bueno, allá? exactamente. A ver si nos vamos a esta cafetería a tomar un café. Ahí tenemos al Chavalote y Adriana que van a elegir sus pastelitos. Y bueno, los clásicos kioscos donde comprabas antes la prensa y ahora compras un poco de todo. El bus turístico, nos vamos para Barcelona Sanz, que es la estación de los trenes, y de ahí vamos a agarrar un tren hasta donde vive mi hermana, en una población cercana. Y el día de hoy pues no va a haber mucha cosa más. Bueno, pues estamos entrando aquí en la estación de tren y vamos a ver si compramos los billetitos. ¿A qué hora sale el tren? ¿Por qué vía? Y desde aquí también se ven los trenes rápidos, el AVE, que se mueven por toda España también. Sí, por allí. Pues por las vías 11-12 vamos a esa dirección que vamos, Gélida. Y bueno, los billetes de cercanías, en 4 minutos llega el tren, por eso no estamos dando tanta prisa. Cuando no tienes mucha experiencia, que ya se te olvida todo, a preguntar toca. Pues nos toca esperar un rato, más de 20 minutos. Al final no era donde nos dijeron. ¿Hay que esperarlo aquí? Pues sí, no hay otra. Este tren que tenemos aquí delante es de larga distancia, tiene su zona de asiento, pero bueno, creo que es de larga distancia, no lo conozco este. Madrid-Atocha llega este. Este va para Madrid. Pues están en obras y bueno, en esta parada no, en la siguiente ya nos vamos a bajar y luego ahí no vamos a esperar, pero tendremos que seguir en bus y luego volver a agarrar el tren. Pero mi hermana me va a venir a buscar, así que importantes obras las que están haciendo. Bueno, pues nos vamos por aquí, salimos todos, están de obras y ya no sigue más para adelante el tren, tenemos que agarrar un autobús, pero bueno. Y vamos a dar la vuelta a la vía. Pues estamos en Molins de Rey y aquí nos va a venir a buscar mi hermana. Si no, hubiéramos tenido que agarrar un bus que hay aquí fuera y seguir hasta donde habíamos comprado el billete. Vamos a ver cómo te has sentido montando en el tren. Bien, a ver, ya tenía mucho tiempo sin andar en tren, Sí, ya era tiempo. Un año ya. Estos son los trenes de cercanías de aquí de Barcelona. Porque por aquí es peatonal. A ver dónde nos va a esperar. Esta es la estación de tren. Estilo antiguo de antes.